Yo creo que no hay que usar ningún número, no necesitamos comparar con ningún país para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y ya estamos lamentablemente entre los 13 países con más fallecidos del mundo. Y todos podemos ir a una lista de países por población, y Chile no está entre los 13 primeros, ni siquiera está cerca de los 13 primeros. Ya tenemos un problema muy grande y no hay que compararnos. Lo que hay que hacer es tratar de cambiar de estrategia, cortar la cadena de contagio, salvar más vidas, porque lamentablemente así como vamos, ya vamos a llegar a las 20.000 víctimas, porque estamos recién en la bajada y lo que se ha visto en Italia y España, que la bajada tiene más fallecidos que la subida. Es decir, que la bajada es más lenta y va sumando fallecidos, entonces, sí, claro, son menos diarios, pero dura más tiempo. Entonces, la verdad es que se podría llegar a los 20.000 fallecidos, según lo que nos dice Ricardo Baeza. Queremos darle la bienvenida a la ex subsecretaria de Salud. Estamos con la doctora Janet Vega, también está con nosotros el senador Álvaro Elizalde y el diputado Jorge Alessandri. A ver, Janet, doctora, pasamos de cierto optimismo que de alguna manera transmitió el ministro de Salud en su conferencia diaria al decir que ya se estaban elaborando las estrategias para un desconfinamiento, a las palabras de Ricardo Baeza, donde dice que Chile es con los casi peores resultados, está, perdón, entre el conjunto de los países que peor resultado tienen en el enfrentamiento al COVID. ¿Qué sentimiento nos debiera dominar en este momento? ¿Es bueno empezar a hablar y es bueno empezar también psicológicamente los chilenos a ver más cercano el proceso de desconfinamiento? Bueno, yo quiero decir primero que estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todas las aseveraciones que se han hecho por Ricardo, pero sin embargo quisiera decir de que todos nosotros desde el punto de vista de sentimiento necesitamos ver alguna luz al final del túnel. Y yo creo que la pequeñita luz que tenemos en este momento es que la situación, por lo menos en la metropolitana, parece estar desde el punto de vista de la probabilidad de enfermarse en una pequeña disminución, y desde el punto de vista de lo que son los pacientes en la UCI aún estamos estables, no hay una disminución tremenda, pero es un equilibrio extraordinariamente frágil, y esto tal vez es lo más importante de todo, decir que si seguimos haciendo las cosas como estamos en estos momentos, por lo menos en términos de la cuarentena y de cuidarnos, podríamos tener una luz al final del túnel. Ahora, el desconfinamiento, yo creo que siempre es bueno avanzar en definir las etapas que vienen para no ir detrás de la epidemia. Y desde ese punto de vista, tanto los indicadores de desconfinamiento que acaba de mostrar y sugerir el Consejo Asesor, como en empezar a pensar cuando lleguemos a ese momento, cómo vamos a desconfinar, es bueno, porque nos estamos adelantando. Sí, piensa, pero, Janet, que tenemos siempre. Una pregunta, lo que pasa es que quizás en este optimismo, o en esta posibilidad, alguna esperanza de luz al final del túnel, ¿no estaremos siendo demasiado centralistas? Porque claro, están mejorando los números de la región metropolitana y se transmite un mensaje al país como que estamos mejor, pero tal como dice Ricardo, en Calama está la situación muy crítica. También hay otras zonas donde está la situación realmente complicada. Entonces, ¿cuán real o cuán también excesivo centralismo hay en esta transmisión de optimismo por parte de la autoridad? O sea, sin duda que la situación en la metropolitana es totalmente distinta. Tenemos la segunda, la quinta, la sexta y la octava, que es al revés, que vamos a tener que, ya deberíamos estar pensando en lo que no está cuarentenado, cuarentenarlo. Pero la epidemia va a ser así hasta que encontremos vacuna. Vamos a estar, insistir en eso, todo el año 2021, así. Es decir, vamos a entrar con pequeños pics, si es que lo hacemos bien, logrando apagar estos pequeños incendios, y no se comporta igual en todo el país. Por lo tanto, seguimos en una situación en la cual nos queda mucho rato de epidemia, y tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en cómo vamos manejando la situación. Le damos la palabra al diputado Jorge Alessandri. Buenas tardes ya, diputado. Muy buenas tardes, Montserrat, Julio César y a los invitados. Sobre lo que decía Ricardo Baeza respecto de no compararnos con otros países, yo estoy de acuerdo, pero para lo que más te sirve este informe diario, semanal y mensual
es para compararnos con nosotros mismos, ver cómo estábamos hace una semana por región, cómo estaban los ventiladores, cómo estaban los contactos estrechos, cómo está también el tema de las residencias sanitarias. Y lo que permite un informe tan pormenorizado es que uno va compitiendo con uno mismo. Hemos visto ahora la experiencia de empezar las clases en Isla Pascua. Es un caso especial porque Isla Pascua es fácil de cerrar y fácil de cortar porque es una isla. Pero yo creo que en el futuro, concuerdo con Janet Vega de que estamos hablando del 2021 quizás, pero sí vamos a ver distintas estrategias para distintos lugares. Si es fácil, por ejemplo, cerrar el aeropuerto de Aysén y empezar las clases ahí de forma controlada, es posible, pero no va a ser posible en la quinta región, por ejemplo, donde viajan más de 300.000 personas de la metropolitana a la quinta a trabajar o estudiar. Entonces, pienso que igual que tuvimos al principio estas cuarentenas estratégicas, pienso que en el desconfinamiento también el Ministerio debiera ir tomando decisiones estratégicas. Depende de lo fácil que es cerrar fronteras regionales, fronteras provinciales, empezar las clases donde se pueda, pero sin correr ningún riesgo. Diputado Alessandro, usted dice que no hay que compararse con otros países. No se quiere comparar con otros países en las cifras de hoy día porque esto deja mal al gobierno y a la primera etapa de abordamiento de la pandemia con el desempeño del ministro Mañalich. ¿Esa es la razón por la cual usted no está de acuerdo con compararse con otros países en cuanto a las cifras? No, por el contrario, yo pienso que para comparar números y cifras hay que comparar peras con peras. Primero, en Latinoamérica tiene una capacidad de testeo muy disímil. Países mucho más pobres, países sin capacidad de testeo, países sin una red hospitalaria unificada. En Europa tiene otra realidad. Por lo tanto, aunque uno quisiera comparar, no siempre es fácil, por lo mismo que decía el señor Baeza o lo que han dicho varios expertos, no es fácil comparar. ¿Diputado? Porque no sabemos con certidumbre si testean o no, por ejemplo. Diputado, pero lo que mi compañera le quiere decir, al tiro Ricardo, diputado, lo que la Monse le quiere decir es que antes se comparaba en el informe, de hecho el ministro Mañalich siempre estaba preocupado por Brasil y por México, siempre estoy muy preocupado por Brasil y daba todo al listado, Estados Unidos, y nos comparábamos. De hecho aquí entramos todos en el juego, nos pasábamos comparando, hemos tenido discusiones por compararnos. Entonces lo que Monse, yo interpreto que quiere decir, en un momento era bueno compararse y parece que ahora es malo, entonces no nos comparamos. Como hay que ir acomodando el discurso. No, sigue siendo bueno cuando hay dos números ciertos, lo que decían antes. Fallecidos cada 100.000 habitantes. Esos números no hay cómo moverlos, no hay cómo interpretarlos, no dependen de la capacidad o infraestructura de salud del país. Pero otros números, quizás como la capacidad de testeo, no sirven tanto para la comparación. Yo prefiero la comparación interna y, por supuesto, esa comparación de fallecidos cada 100.000, porque tengo certeza de ambos números en los distintos países, pero otros números no sirven tanto. Doctor Baeza, ¿quería interpelar ahí? Sí, por favor. Sí, hay dos cosas importantes que me gustaría mencionar. Uno, cuando uno se compara con los que están peor, siempre sale bien parado. Así que siempre las comparaciones tienen estos secos. Si uno compara Estados Unidos, Brasil y México, que están entre los peores 10, claro, vamos a salir bien parados. Pero quería mencionarlo de la tasa de letalidad, que justamente ni siquiera se puede usar en forma interna. Y el diputado Alessandri dijo la razón de por qué, es porque solamente se podría usar en forma interna si los niveles de test fueran los mismos en todos los lugares. Y eso en Chile no es cierto. La cantidad de test en regiones es mucho menor que en la región metropolitana, y en el resto de Chile vive más gente que la región metropolitana, así que hay una discriminación ahí de capacidad de infraestructura, de gente que puede pagar el test también, porque la mitad de los test son privados. Es decir, la tasa de letalidad significa algo distinto en cada comuna, porque básicamente el desconocimiento que tenemos en cada comuna es distinto. Por ejemplo, si el desconocimiento que tenemos en Chile es un factor de 6, en Zapallar es un factor de 50. Y yo estaría dispuesto a asegurar que el factor de 50 es culpa de Santiago. Es decir, la cantidad de fallecidos que hay en algunas comunas es mucho, mucho más grande que los contagios que sabemos que existen. Así que no se puede comparar la tasa de letalidad. Yo se lo dijo ayer el ministro, y yo se lo dije que es un error conceptual. Ni siquiera en Santiago podemos comparar la tasa de letalidad de Los Pejos con la de Vitacura, porque basta con que ustedes miden cuántos test
se han hecho en Las Condes y cuántos test se han hecho en Los Espejos. El problema es que no podemos medirlo porque no tenemos esos datos. No existen datos de test por comunas. El Ministerio lo tiene, lo puede hacer el ejercicio, que haga la comparación y va a ver que no son peras con manzanas, son peras con sandías, porque los niveles son completamente distintos. Ricardo, pero la realidad de Chile también es muy distinta. Y lo hemos hablado también a nivel político y a nivel de decisiones. La realidad de Santiago, de algunas comunas de Santiago, no es la misma realidad, por ejemplo, de la 8ª región, de la 9ª, cultural, social. Somos un país muy diverso, ni siquiera con el norte en nuestro país. Haciendo foco en Santiago también, ¿no es peligroso esto de los desconfinamientos por la experiencia que ya tuvimos de las cuarentenas dinámicas? Porque es distinto tomar estas medidas, por ejemplo, en Temuco o quizás en Arica, que tomar en la región metropolitana, donde la movilidad de las personas es muy grande, donde la persona de Puente Alto va a trabajar a Barnechea, donde el señor de Barnechea va hacia Quilicura, donde el señor de Quilicura, ¿no es cierto?, trabaja en Renca, donde los señores de Renca van a Providencia a atender un mall. O sea, es, quiero decirlo de manera coloquial, pero es de verdad que intomable, intratable, incontrolable, y nos dimos cuenta de las cuarentenas dinámicas, que fue el error que admitió finalmente, ¿no es cierto?, la autoridad, digamos, ¿no? Sí, las cuarentenas dinámicas yo creo que venían de la idea de un trabajo de Israel, que lo importante era la forma como digamos, iban en el tiempo, pero en realidad la cuarentena era completa, era decir, por ejemplo, tomar todo un país y que ciertos días estaban en cuarentena, ciertos días estaban desconfinados, y si se enfermaban, entonces iban a estar, cuando supieran los síntomas, de nuevo en cuarentena. Eso, la idea era dinámica en el tiempo, no en el espacio. Es decir, hacer una cuarentena por sectores de Santiago, una ciudad con tanta movilidad, de hecho no lo ha hecho ningún país del mundo. Ese fue un error muy grave, porque lo que había que haber hecho, yo lo tengo de los datos, el 15 de abril, entre el 15 y el 21 de abril ya se veía que el contagio se pasaba de la zona oriente de Santiago a las zonas más pobres. Ahí había que haber empezado la cuarentena en Santiago y no habríamos tenido el pique en junio, habríamos tenido el pique en mayo y habría sido mucho más bajo. Es decir, se habrían tal vez salvado la mitad de las vidas que y en ese caso, Ricardo, en ese caso tú planteabas que en ese minuto de abril no está en cuarentena, que fue la primera en la zona oriente, sino que en todo Santiago. En todo Santiago, porque por ejemplo esto es como decir, mira, vamos a poner cloro solamente en una parte de la piscina, pero la piscina está comunicada con estas otras piscinas. Bueno, por supuesto, el cloro llega a todas partes. O sea, si solamente hubiera funcionado si por ejemplo hubiera habido como realmente un bloqueo de que nadie puede pasar, por ejemplo, a Las Condes. Y eso es imposible en Santiago, además tampoco tiene sentido. Lo que había que hacer era una cuarentena en todo la región metropolitana. De hecho, por ejemplo, fue en Santiago y luego el problema empezó en Peñaflor. Hay lugares de Santiago, alrededor de Santiago, que también están mucho peor de lo que deben estar, porque mucha gente sale a trabajar a Santiago desde fuera de Santiago, gente de Rancagua, Peñaflor, etcétera. Lo mismo está pasando en grandes zonas. Sí. Un segundito, queremos saludar al senador Álvaro Elizalde, que me han estado atento escuchando esto y que no ha tenido la palabra. Senador, ¿cómo lo analiza usted y cómo ve la... Sí, termine y le damos la palabra al senador. Que las cuarentenas también no pueden ser por comuna, tienen que poder ser por zonas de movilidad, es decir, Iquique con Alto Hospicio, todo el Gran Concepción, todo el Gran Valparaíso, significa hasta Viña Alemana. No podemos hacer en una comuna, dejando las otras comunas donde viene gente a trabajar a esa comuna, digamos, sin cuarentena. Entendido. Senador Elizalde, ¿qué opina usted de lo que dice Ricardo y de la señal que sí está dando la autoridad respecto a comenzar a pensar la estrategia de desconfinamiento? Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. No se puede volver a cometer el error del llamado a la nueva normalidad que realizó el gobierno y que se expresó en un aumento del número de contagios. Y por tanto creo que en esto hay que ser muy precavido, muy responsable y, por cierto, no relajar en este momento las medidas de aislamiento físico e incluso extenderla a otras zonas del país donde se está expandiendo esta pandemia. Creo que es muy importante en ese sentido tomar responsabilidad de eso, porque hay un dato que es muy preocupante, que es el número de muertos por millón de habitantes. Y en ese indicador Chile no está en un buen lugar en el mundo.
Por tanto, tenemos que tomar conciencia de lo que eso significa. Eso no obsta que, por cierto, que hay que planificar lo que viene para adelante. Las señales y los indicadores de esta semana, de estos últimos días más bien, tienden a ser menos preocupantes que los que teníamos hace un par de días atrás. Pero bajo ninguna circunstancia creo que se puede relajar las medidas, ni se puede volver a cometer el error que cometió el gobierno de un optimismo extremo que tuvo consecuencias muy negativas en la propagación de la pandemia. Pero está el caso, por ejemplo, de Perú. El caso de Perú, que aplicó un desconfinamiento súper estricto y tempranamente. Sin embargo, los casos se han ido multiplicando, los fallecidos también, y a pesar de todo eso, tuvo que levantarse la cuarentena por tiempo. Una palabra que la gente también ve con mucha ilusión, pero usted decía que hay que irse con mucho cuidado. Sí, sin duda que hay que irse con mucho cuidado y además tomar conciencia que la situación de Santiago es distinta que la situación de otras regiones. Otras regiones que están viviendo lo que Santiago vivió hace semanas atrás. Y por tanto, a propósito de las experiencias y las lecciones que hay que ir tomando, obviamente se deben adaptar las medidas para evitar que ocurra lo que aconteció en la región metropolitana. Por eso reitero, aquí hay que actuar con prudencia y responsabilidad y sobre todo no cometer el error que se cometió en su tiempo cuando se sacaron cuentas alegres, se pecó de optimismo, de triunfalismo, incluso un alcalde reinauguró por un día un mall y finalmente las cifras de contagio aumentaron de manera significativa y lo que es más dramático, aumentaron las muertes. Janet, habla el profesor Baeza, ¿no es cierto?, de que pudimos haberlo hecho mejor en abril. Él dice, ahí estuvo, según las cifras y los datos que él maneja, ahí estuvo el error, no fuimos lo suficientemente fuertes en abril para llamar a esta cuarentena total y real, ¿no es cierto?, y tratar de quitarle movilidad a Santiago. Y eso, bueno, eso nos está penando hoy día, ¿no? Pero él habla que mejor una cuarentena más larga, ¿no es cierto?, en el tiempo, pero una sola vez que sea eficiente. ¿Qué opina usted con respecto a eso, Janet? Bueno, eso lo hemos dicho desde marzo, lo dijimos en su momento, dijimos en entrevistas, en todo tipo de medios, cuidado, este triunfalismo nos va a llevar a que la situación sea mucho peor, estamos recién comenzando. Ahora, en este momento, en el momento actual, yo quisiera aportar con algunos números para que recordemos y veamos si estamos o no en condiciones de desconfinar. Primero, ¿tenemos un índice de camas críticas menor o igual a 85%? No, estamos entre 88 y 90%. Segundo, ¿tenemos un número de reproducción efectivo menor a 1, que es cuánto se reproduce por 3 semanas? No, llevamos más o menos 2 semanas. Tercero, ¿tenemos un porcentaje de positividad de test menor al 10%? No, estamos en 25%. Cuarto, y aquí es donde empiezan los problemas mayores, estamos siguiendo al 90% de los casos confirmados en menos de 48 horas, lejos de eso. ¿Tenemos seguimiento de 75% de los contactos por 2 semanas? No, porque no tenemos suficientes trazadores y no estamos haciendo necesariamente o manteniendo de manera estandarizada el mismo número de test. Y finalmente, no tenemos que el 60% de los casos nuevos provienen de contactos de seguimiento, es decir, aún tenemos perdida la trazabilidad. Si usted sigue estos indicadores, que son por lo demás los que sugirió el comité asesor en el tiempo, cuando se cumplan esto, ya estamos en condiciones de empezar a pensar en desconfinar. No, ahora sí un poquito... ¿Monserrat? ¿Sí? Monserrat ponía el caso de Perú. Y yo creo que es súper importante mirar Perú, porque si usted aplica las cuarentenas antes del momento indicado del virus, al final la gente, por una parte, si no han llegado las ayudas sociales, no la resiste, no la aguanta, y después de la tercera semana empieza a no cumplirla, por lo difícil que es estar encerrado. Entonces Perú, a mi juicio, la aplicó antes de lo necesario y ahora la tuvo que soltar antes de lo necesario también por razones económicas. Entonces ese es un error que no podemos cometer. Si la metropolitana entraba el 21 de marzo en cuarentena total, le aseguro que antes del 21 de mayo hubiera tenido primero el problema social, porque las ayudas no llegaban a tiempo, y segundo, la gente deja de respetar la cuarentena aplicada por mucho tiempo. Sí, aquí el tema de la ayuda social es igual, diputado, hay que decirlo. Está el ingreso familiar de emergencia, pero la ayuda social a la clase media,
que es mucha de la que mueve la economía, el microempresario, todavía hay muy pocos instrumentos de ayuda. Por algo estamos discutiendo el tema de los préstamos blandos. Es decir, estamos en cuarentena y no está aún la ayuda social. Eso para dejarlo claro aún. Ricardo Baeza. Sí, es un tema complicado. El ejemplo de Perú yo creo que también tiene que ver con otro tema que yo creo que nunca se menciona, pero para mí todo el tema de cuarentena o no cuarentena, a nadie le gusta la cuarentena. Es decir, como que parece que las personas que proponen cuarentena es porque les gusta estar encerrados. No es así. El problema hay temas éticos. Por ejemplo, Suecia, que fue uno de los países que decidió no hacer cuarentena al principio, ya pidió disculpas a sus ciudadanos por el error que cometieron, por la cantidad de gente que murió. Y eso que Suecia es un país que no tiene una movilidad muy alta porque la mitad del tiempo está en invierno, porque son escandinavos y que no salen tanto como los latinos. Es decir, ya tenían una cuarentena parcial cultural, pero ya pidieron disculpas. Mi problema con digamos, que no tomar medidas estrictas significa que muera el que muera. Y ahí yo tengo problemas éticos muy fuertes cuando me dicen la economía y no cuentan las vidas que significa eso, porque para mí una sola vida vale más que cualquier economía. El dolor de una familia, o por ejemplo, imaginen lo que ha sido los desastres de cualquier tipo antes en Chile. No voy a decir cuál, pero hay muchos que han dejado una herida profunda en la sociedad. Y esto también va a dejar una herida más profunda. Ya estamos a un nivel que lo siguiente que tenemos que ahora, la siguiente pandemia, que lo peor que ha ocurrido es la del 18 al 20. Pero ya pasamos la del 57, es decir, ya estamos al nivel de la segunda peor que ha tenido Chile, y esto va a dejar una herida muy grande, porque no es un asunto de dinero, es un asunto de, casi del alma nuestra, que va a ser afectada para siempre, porque va a polarizar más este país. Este país está polarizado políticamente, y si uno dice algo a favor del gobierno es de derecha, si uno dice algo en contra del gobierno es de oposición, y uno no puede estar en el centro. Yo he tratado de estar en el centro, independientemente de las políticas, pero es muy difícil, porque cualquier cosa que uno usa se usa mal. Por ejemplo, el ministro ayer usó mi nombre para lo único que he dicho que es favorable al gobierno, que pasamos el PIC. Pero nunca se ha usado mi nombre, por ejemplo, para las cosas que he criticado. Por ejemplo, no usar la tasa de letalidad, y lo he demostrado muchas veces claramente. Puedo hacer los números para mostrar que no tiene ningún sentido. Y entonces este es un problema que yo creo que si no hacemos algo realmente pensando en Chile, olvidándonos de la política, la brecha social va a ser peor. Es decir, Israel te agradeció al virus porque Netanyahu pudo quedarse más tiempo. El gobierno actual tiene que agradecer al virus porque sacó a la gente de la calle. Pero si no hacemos algo pronto, cuando esto termine, incluso sin terminar, ya se está viendo que el descontento social es mayor que antes. Es decir, hay que cuidar a Chile, y Chile significa tratar bien a las personas que viven en Chile, y eso significa preocuparse de todos y no solo de algunas. Importantes palabras. Álvaro, lo que dice Ricardo, bueno, es que ocuparse de Chile, de todas sus personas. Estábamos hablando precisamente con el diputado, la ayuda es difícil de llegar. Nosotros comentábamos acá en Comerciales con Monserrat que pasito a pasito, decía el ministro París, vamos a ir desconfinando, capaz que empiece la desconfinación antes que llegue la primera ayuda para el desconfinamiento, antes de la primera ayuda para la clase media, digamos, así de tarde. Sí, efectivamente yo creo que la ayuda ha llegado tarde. En el caso del ingreso familiar de emergencia se pagó con tardanza, además se dilató por mucho tiempo llegar al monto que nosotros propusimos ya en marzo para poder proteger adecuadamente a las familias más vulnerables, pero es evidente que para la clase media no hay ningún tipo de ayuda. Y lo que hemos planteado es que las políticas sociales tradicionales no son las que se deben aplicar en el contexto de esta pandemia, porque hay familias de clase media que técnicamente no han sido vulnerables, pero que llevan meses sin ingresos y no tienen ahorros. Y por tanto, las políticas sociales tienen que extenderse obviamente hacia los sectores medios. Y lo que hemos dicho es que lo que hasta ahora se ha propuesto es insuficiente y tardío. Yo creo que es una falsa dicotomía esto de la salud y la economía. La salud primero es lo más importante, siempre. La vida de las personas es lo más importante. Pero los que dicen que aquí hay que salvar la economía no va a funcionar si no hay salud. Y por tanto, la crisis económica va a ser más profunda si no se toman medidas drásticas para contener la propagación de esta pandemia.
porque solo eso va a permitir que podamos recuperar después la actividad económica. En caso contrario, la crisis se va a prolongar por mucho tiempo. Entonces, va a estar muriendo gente, lo que es inaceptable, y al mismo tiempo la economía va a tener una crisis más profunda. Y por eso creemos que es imprescindible combinar la necesidad de medidas drásticas desde el punto de vista de aislamiento físico para contener la pandemia con protección social sólida, robusta, para que las personas puedan cumplir con esas medidas. Solo eso nos va a permitir superar esta emergencia y, lo más importante, poder salvar vidas y poder tener un horizonte de recuperación económica y social. En caso contrario, el costo será muy alto para nuestra sociedad en vidas, lo que reitero es lo más importante, pero también desde el punto de vista... ¿Y qué para usted sería lo óptimo si no le gusta este plan dado a conocer por el presidente? ¿Qué es lo que para usted sería lo óptimo? ¿Qué necesita? Porque usted ha dicho algo muy cierto, ¿no es cierto? No se pueden tomar medidas tradicionales para una situación que no es común, una situación que es única. El presidente lo ha reiterado varias veces, la peor situación en 100 años de historia que ha vivido el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente, ¿no es cierto?, que no le han dejado de cobrar la universidad de su hijo, no le han dejado de cobrar, lo llaman por teléfono para cobrarle la concesionaria de la carretera, que tiene que seguir pagando todas sus cosas y que tiene menos de la mitad de sus ingresos? ¿Cómo poder ir en ayuda de ellos? Porque no es gente que esté en el quintil más bajo de ingresos de la sociedad, digamos. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar que me parece insólito e inaceptable que tras semanas que aprobó el Congreso Nacional el proyecto que prohíbe el corte de suministros básicos, el gobierno haya anunciado un veto. Podría haberlo hecho hace semanas. Anuncia el veto ahora y eso va a dilatar más la entrada en vigencia de esta ley, que es fundamental para que la gente que no puede pagar las cuentas básicas efectivamente pueda repactarlas sin que se les corte el suministro. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos planteado que el ingreso familiar de emergencia debe extenderse hasta la clase media. El gobierno ha insistido en la lógica de préstamo. Esa puede ser una medida excepcional, pero cuando tenemos a una clase media que está muy endeudada y por tanto va a seguir endeudada, esa no es necesariamente la solución para enfrentar la emergencia. Más aún cuando en muchos casos las familias no tienen que comer. Por tanto, hemos planteado que es necesario extender estas políticas sociales que se han aprobado por el Congreso Nacional hasta la clase media y fortaleciendo, reforzando obviamente el marco de cobertura y también los montos que se entregan. Porque en caso contrario, la gente va a tener que salir a la calle para poder sobrevivir, no se van a cumplir las medidas sanitarias y al final se va a seguir extendiendo el contagio del COVID-19. Diputado, esto es EMOL, no son palabras mías, esto es el diario EMOL del Mercurio. Gobierno ingresará veto a proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos. Será enviado esta semana al Congreso. ¿Qué explicación tiene usted de esto, diputado? Usted es diputado de gobierno. Salió hace unos minutos y la cuña del ministro Alvarado a continuación fue: no toca o no afecta los beneficios que estaban en esa ley. La idea obviamente es que no le corten el agua, el gas, la luz, el internet a nadie, pero también permitir que cuando haya empresas pequeñas, cuando haya agua potable rural, que esas empresas no quiebren. Entonces hay que poner ambas en la balanza y si hay algún error de forma, si hay algún error en esa ley, evidentemente los vetos no son a todo el proyecto, los vetos son a una parte. No he podido ver el detalle todavía, salió hace algunos minutos en EMOL, pero me quedo con esa frase de Alvarado que dice: no afecta los beneficios de la gente. Ahora, respecto de lo que planteaba el senador Elizalde antes... ¿Puedo hacer una precisión? Diputado, una precisión muy corta. Sí, una precisión. Sí. Mira, yo presidí la comisión mixta que despachó este proyecto y se excluyó al agua potable rural, se excluyó a las empresas más pequeñas, se tomó todos los resguardos para evitar la quiebra de esas empresas y establecer mecanismos alternativos para de todas maneras proteger a sus clientes. Ahora, la pregunta es, si el gobierno quería corregir, como tú planteas, el proyecto, ¿por qué no lo hizo hace semanas? ¿Por qué dilató la entrada en vigencia? Yo creo que aquí lo que hay en juego son otro tipo de intereses. Y lo encuentro lamentable porque si existía voluntad de efectivamente arribar a una buena ley, la pregunta es ¿por qué demorarse tanto tiempo? Porque hasta ahora esta ley no ha entrado en vigencia. Y reitero, en la comisión que presidí tomamos todas las precauciones precisamente para evitar perjudicar a empresas pequeñas, pero concentrándonos en lo importante que es proteger a las familias que hoy día no tienen con qué pagar esas cuentas. Diputado. Es importante que el proyecto quede bien hecho y evidentemente que si se dice
todos pueden no pagar la luz, el agua, Farcas podría no pagar la luz y el agua, ahí usted hace quebrar hasta Enel, hasta una empresa española multinacional. Por lo tanto, no sé, le reitero, cuál es el error que vio el gobierno, porque acaba de salir el anuncio en EMOL, pero estoy seguro que es un tema de forma, y me quedo con la frase de Alvarado que dice que no afecta los beneficios. Ahora, respecto de las críticas del senador Elizalde, las propuestas de Piñera para la clase media son temas que se tienen que convertir en ley. Por lo tanto, la pega del Congreso, Cámara y Senado también es complementaria. Yo ya tengo una lista de 7 cosas que le quiero pedir al gobierno vía indicaciones o vía negociaciones que pueda incluir beneficios para los colegios particulares subvencionados que le siguen cobrando a la gente, para los jardines infantiles que le siguen cobrando a la gente. Ver alguna forma de un IFE clase media. No solamente el traspaso a tasa cero, sino que ponerle unas luquitas del Estado a esas personas que han hecho sobrevivir a las pymes por tanto tiempo. Diputado, solo para hacer una precisión, porque esa es nuestra pega, el proyecto de ley es no cortar los suministros, no es que la gente no pague. Difícilmente van a quebrar porque la gente va a pagar igual. Pero deja la opción que si tú no pagas, no te pueden cortar. Eso es, eso es porque hay pandemia. Por eso. Exactamente. Esa es la ley. No, la precisión que estoy diciendo yo es que no es que la gente nunca más pague, es que no le corten y después que haya un plan de pago. Julio César, yo creo que para precisar. Julio César, lo que tú dices es muy importante. Yo sugiero leer el proyecto de ley, porque efectivamente lo que establece es que no le pueden cortar el suministro a una persona por 90 días. Y no es que no pague, sino que va a poder repactar esos 90 días, si es que no los paga, en 12 cuotas, sin que le cobren multas, intereses o gastos asociados. Es decir, es un proyecto muy mínimo. Ni siquiera estamos hablando de perdonazo. Es un proyecto muy mínimo y sin embargo el gobierno se ha negado a promulgarlo, lo que a mí me parece inaceptable porque no da cuenta del drama que estamos viviendo. Antes de, Ricardo, casi como por cultura actual, y ya que estamos hablando de países, de comparaciones de países también, tú vives en Estados Unidos. Estados Unidos no es un país caracterizado por un sistema de protección social ni por un estado de bienestar. Pero ¿cuáles han sido, y todos sabemos lo que piensa Trump respecto a las políticas frente al coronavirus, pero ¿cuál ha sido el instrumento que ha utilizado el Estado para que la gente se pueda quedar en la casa? Porque hay mucha gente que ha recibido plata en sus cuentas corrientes, por lo que yo tengo entendido. Sí, ahora, Estados Unidos en realidad es un estado federal que son 50 estados y cada estado es muy distinto de otro. Es decir, uno diría que en muchos sentidos Estados Unidos son 50 países porque, por ejemplo, las cuarentenas se pueden decidir incluso hasta nivel de municipalidad. Por ejemplo, el Silicon Valley empezó la cuarentena antes que California, 2 días antes. Después siguió California, fueron los primeros estados. Y hay estados de Estados Unidos que todavía no han tenido cuarentena, así que cada estado hace lo que quiere. Pero por supuesto el gobierno federal podría decir, hacemos una cuarentena en todo Estados Unidos, y eso no lo ha hecho porque Trump no está de acuerdo con eso por el tema de la economía. Ahora, claramente esta desigualdad que hay entre distintos estados, sobre todo entre los estados demócratas y los estados republicanos, significa que básicamente ahora Estados Unidos está teniendo un segundo pic, porque siempre puede haber un segundo pic, eso es muy importante. Si nos relajamos en Chile, va a haber un segundo pic, y por ejemplo en Estados Unidos el segundo pic va a ser peor que el primero. Es decir, esto va a ir para largo, y eso ya ha pasado en otros países, que el segundo pic es peor que el primero, porque las cosas se relajan y la gente piensa que no ha pasado, pero al final es un espejismo, y de hecho muchas veces que baja un poco pero sigue subiendo, y en la misma montaña que tuvimos un descanso y ahora seguimos subiendo. Entonces, cosas como, por ejemplo, hace poco Trump por fin dijo que había que usar mascarilla, pero él no la usa. Entonces, si un líder dice hay que usar mascarilla, pero yo no lo uso, el ejemplo hace mucha diferencia, la gente no lo usa. Han habido, por ejemplo, manifestaciones donde la gente no quiere usar mascarilla, y por supuesto eso ha causado muchos aumentos de contagio. Por ejemplo, todo el problema que ha habido con la comunidad negra, y ahora último con las demostraciones políticas, la última del Monte Rushmore el día viernes. Yo estoy seguro que va a haber un rebrote por culpa de esa manifestación. Ricardo, lamentablemente se nos está cortando el tiempo, por eso te queremos agradecer a ti, también a Janet Vega, que ha estado conversando con nosotros. Solo un ejemplo de lo que está señalando, o sea, no sé si ustedes saben, pero se acaba de informar que Jair Bolsonaro está positivo de coronavirus, justamente también quien no usaba mascarilla y tampoco era partidario del distanciamiento.